Medio de transporte, crucero. Un crucero es un tipo de barco de pasajeros para realizar viajes de placer. Cuando el viaje comienza en sí, los servicios del barco y a veces los diferentes destinos en el camino, es decir, puertos de escala, son parte de la experiencia. El transporte no es solo un propósito del crucero, particularmente en cruceros que devuelven a los pasajeros a su puerto original, conocido como cruceros de circuito cerrado. En cruceros a ninguna parte o viajes en ninguna parte, el barco hace tours de 2 a 3 noches sin ningún puerto de escala. Por el contrario, transatlánticos orientados al transporte hacen viajes en línea y normalmente transportan pasajeros de un punto a otro, en lugar de hacerlo en viajes de ida y vuelta. Tradicionalmente, un transatlántico para un viaje transoceánico será construido a un estándar más alto que un crucero típico, incluyendo mayor fracombordo y placas más fuertes para resistir los mares agitados y las condiciones adversas que se encuentran en el océano abierto como el Atlántico Norte. Los transatlánticos también suelen tener mayores capacidades para combustible, alimentos y otras tiendas para el consumo en viajes largos. Cuenta la leyenda que en la antigüedad los faraones egipcios paseaban por el Nilo en sus grandes y lujosas barcas por placer. Años más tarde, los romanos adinerados solían realizar viajes al Mediterráneo por gusto cuando las guerras lo permitían. Incluso Calígula poseía un palacio flotante decorado con mármol, mosaicos, calefacción y baños, entre otros lujos. Los historiadores dicen que ya existían los viajes de placer a bordo de embarcaciones que se podrían comparar a los cruceros actuales, pero no fue sino hasta el siglo XIX que comenzó a desarrollarse el turismo como lo conocemos hoy en día. Comenzando en 1712, cuando Thomas Newcomen inventó la máquina de vapor y al poco tiempo se aplicó a la ingeniería naval, revolucionando la historia y la manera de viajar por el mar, el primer barco que incorporó un sistema a vapor fue el SS Savannah, que en 1819 cruzó el Atlántico desde Estados Unidos hasta Liverpool, Inglaterra, donde atracó 29 días después. Este tipo de viajes se popularizaron hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX con los grandes movimientos de inmigrantes que viajaban del viejo continente al Nuevo Mundo. Durante 1839, el gobierno británico licitó el transporte de correos entre Inglaterra y Estados Unidos. Este concurso fue ganado por alguien muy conocido por los amantes de los cruceros, Samuel Cunard. El primer barco que fue destinado para el efecto se construyó rápidamente y fue bautizado como Britannia. Con 63 metros de eslora y un registro bruto de 1.150 toneladas que podía transportar a 115 pasajeros. Su primer viaje fue zarpando desde Liverpool con destino a Boston. Samuel Cunard era conocido por ser comerciante y en el transporte de correo vio una oportunidad de negocio. Esta idea consistía en hacer de su ocupación habitual algo más atractivo y sustentable. Lo que había comenzado como un negocio de venta de pasajes para viajar a bordo del barco de correos, pronto fue adquiriendo auge entre el público inglés, y así se convirtió en el fundador de una de las navieras más importantes de la historia, pero no fue el pionero. Hay otras personas que piensan que el primer crucero zarpó en 1844 en un viaje turístico por el Mediterráneo, pero el primer crucero moderno del que se tiene registro fue un pequeño crucero anunciado en las páginas del periódico local Shetland Journal, que pretendía visitar Escocia, Islandia y las Islas Feroe en 1835. Sin embargo, el anuncio era falsa publicidad y el viaje no se realizó hasta 2 años después. Ese viaje fue encabezado por la naviera Steam Navigation Company, dirigida por Arthur Anderson y Brodie Wilcox, y se convertiría en P&O Cruises. Sus primeras rutas pasaron a la historia como los verdaderos antecedentes de los cruceros modernos. Pero, ¿podemos considerar alguno de esos como el primer crucero? Si eres de los que piensa que ninguno de esos puede ser considerado como el primer crucero de la historia, existe una tercera opción. El primer barco que fue específicamente diseñado para viajes de placer fue el Princess Victoria Louise, construido por la Hamburg America Line y que fue botado el 29 de junio de 1900. Los viajeros pioneros de cruceros que fueron pasajeros de este barco eran europeos y americanos adinerados que disfrutaron de 120 cabinas de primera clase, una gran biblioteca, gimnasio y hasta una sala oscura para fotógrafos amateur.
Han sido muchísimos cruceros que han pasado por los océanos en años posteriores. Algunos han sido famosos por las tragedias que se vivieron en ellos, como el Titanic, y otros por el nivel de lujo que podían experimentarse a bordo. Los cruceros juegan un papel importantísimo en el turismo internacional y dejan millones de dólares en derrama económica. Por ponerte un ejemplo, de enero a noviembre de 2018, en México se registraron 2.362 arribos y 6.975.000 cruceristas, aportando 480 millones de dólares al país. Además, cada año viajan alrededor de 160.000 mexicanos en crucero por diferentes partes del mundo. ¿Te gustaría formar parte de estas estadísticas? Algunos cruceros que no puedes perderte son el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo, Navigator of the Seas para conocer el Caribe, o viajar en un Disney Cruise con tu pareja, los hijos o toda la familia. Sea como sea, viajar por el mar es una experiencia que no puedes perderte. Y me gustaría que me contaras aquí abajito en los comentarios si tú eres de los que prefieren viajar en crucero o prefieres los viajes en avión. Queridos viajeros, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más de Historias del Mundo con Alex Tienda de Media Travelers. No olviden suscribirse a este canal de Media Travelers, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.